Ya lo que teníamos, ¿cierto? Lo que daba en el control, ¿cierto? Era el espectro, ¿cierto? El primero de arriba era el espectro de la señal, ¿cierto? Teórica, y el de abajo era el que nosotros generamos con la secuencia de bits. Entonces la idea era hacer que los dos sean iguales, ¿ya? Entonces, aquí lo que yo siempre vi, o sea, todos llegaron más o menos a esto, ¿ya? Pero lo que yo esperaba, ¿cierto? Era ver por qué pasaba esto de este ruido o líneas, ¿cierto? Que aparecen en el espectro, ¿ya? Si bien la envolvente uno podría decir que se asemeja, ¿cierto? A la función teórica, nosotros lo que teníamos que hacer es ver, o ustedes, ¿cierto? Tenían que ver por qué ocurre, ¿cierto? Esto de esas líneas, ¿ya? Y lo importante aquí era ver, ¿cierto? Que en el espectro teórico nosotros tenemos una línea porque en definitiva tenemos una función, ¿ya? Y por lo tanto, eh, nosotros obtenemos la ecuación analítica y obviamente lo que hacemos es explicar la ecuación analítica, ¿ya? Y ahí tenemos la línea, ¿cierto? Que sigue la función seno sobre su argumento. Sin embargo, en la práctica, ¿ya? En la que nosotros generamos a través de la secuencia de bits, nosotros lo que hicimos fue aplicar una transformada de Fourier sobre la señal, ¿ya? Pero no hay que olvidar de que la señal en realidad es una función aleatoria. ¿Ya? Por lo tanto, lo que hay que hacer no es como todas las funciones aleatorias, nosotros lo que deberíamos hacer es hacer una estimación, ¿ya? Entonces, para este caso, ¿ya? El cálculo correcto de la transformada, ¿ya? No era tomar la señal completa como yo lo dejé, ¿ya? Porque ese era un ejemplo, ¿ya? Uno toma la señal completa y lo que hace es, ¿cierto? Cálculo de la transformada, ¿ya? Y recuerda que cuando nosotros teníamos estas líneas que aparecían, era porque en realidad nosotros estábamos aplicando de forma incorrecta la transformada de Fourier, ¿ya? Esto pasaba, ¿cierto? Con las señales moduladas en frecuencia. Si nosotros aplicábamos la transformada de Fourier, ¿cierto? Una señal que era no estacionaria, ocurría esto, ¿ya? Entonces, la forma de calcular en ese momento, ¿cierto? Para la FM era a través de lo que es la frecuencia instantánea. Entonces nosotros obviamos, ¿cierto? El cálculo porque no se puede hacer, ¿ya? Pero aquí en el fondo lo que queremos hacer es forzarlo para obtener la misma señal de arriba, ¿ya? Ahora, analíticamente lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Es, por un lado, separamos la parte determinística de la ecuación y la parte aleatoria nosotros la calculamos a través de la función de autocorrelación, ¿ya? Nosotros deberíamos hacer exactamente lo mismo, ¿ya? Pero en este caso, ¿cierto? Como vamos a aplicar la transformada de Fourier sobre la señal, ¿ya? Lo que nosotros deberíamos buscar es la forma de cómo nosotros podemos asumir la condición que requiere, ¿cierto?, la transformada de Fourier para que la señal sea considerada como estacionaria, ¿ya? Entonces, para eso, en general, lo que nosotros hacemos, aquí lo abren en el subplot, 2, 1, 2, lo que estamos haciendo aquí, ¿cierto?, es que la señal, que yo la dejé en X, ¿ya?, que se ve así, voy a hacer un pequeño zoom. ¿Ya? Es cómo considerar, ¿cierto?, que la señal completa, ahí está. Se ve, ¿cierto?, que tiene carácter aleatorio. Entonces esa la hace ser no estacionaria, ¿ya? Pero nosotros podríamos decir, miren, que aquí en ciertos momentos, si yo elijo un trozo de señal, yo puedo asumir, ¿cierto?, que esta señal es estacionaria. Si buscamos otro intervalo de tiempo, por ejemplo aquí, y esto para cualquier rango, ¿ya? Nosotros podemos decir, aquí también se ve una parte estacionaria, ¿cierto? Porque no cambia. Aquí se ve también estacionario. Y puede haber segmentos de tiempo donde la señal es considerada, ¿cierto? Estacionaria, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos hacer el cálculo, ¿cierto? Para una señal, y esto en general,
¿Cómo podemos hacer el cálculo de la transformada de Fourier para una señal que no es estacionaria, ¿ya? Donde no podemos aplicar la transformada de Fourier, ¿ya? Y para tener un resultado, ¿cierto? Que se asemeje a lo que nosotros necesitamos o lo que estamos buscando, ¿cierto? Que el match con la función teórica es buscar segmentos de tiempo donde nosotros tengamos, suponemos que es estacionario. Entonces, en este caso eran más de 120.000 puntos, ¿cierto? 130.000 puntos, ¿no? De los 130.000 nosotros vamos a tomar segmentos de señal. Por ejemplo, vamos a tomar, así al azar, 100 puntos, ¿ya? Podemos tomar 50 puntos, podemos tomar 30 puntos, ¿ya? 40 puntos. Vamos a fijar, ¿cierto? Lo que se llama una ventana. Y cada 40 puntos nosotros vamos calculando la transformada de Fourier. Obviamente vamos a tener, ¿cierto? Una colección grande de transformadas de Fourier. Entonces vamos a tener uno solo. Vamos a tomar, ¿cierto? La primera ventana de 40 muestras, calculamos su transformada de Fourier y la siguiente, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer con los dos? Vamos a ir promediando, ¿ya? O sea, si nosotros en el largo total de la señal tenemos 100 ventanas, nosotros hacemos 100 cálculos de la transformada de Fourier y los 100 los promediamos, ¿ya? Y recuerden que eso es una estimación, ¿cierto? ¿Cómo se dice? Es una estimación de la esperanza, ¿cierto? De la densidad espectral de potencia, ¿ya? A través de la transformada de Fourier, a través del cálculo directo de la transformada de Fourier sobre la señal. Entonces, yo ahora les voy a mostrar cómo sería el resultado, ¿ya? Ahí yo tengo las dos señales, ¿ya? La de arriba, ¿cierto? Está en escala de frecuencia, la de abajo está solamente numérica, ¿ya? Y de ahí lo que voy a hacer es tomar segmentos de señal. Yo en este caso elegí un segmento de 32, ¿ya? Entonces, a medida que va tomando las ventanas, ¿cierto? Va calculando y va sacando un promedio. ¿Se fijan? Aquí les podría poner como dato, ¿cierto? La muestra. Ahora sí. Le voy a poner como título, ¿cierto? Ahí está. Ese numerito que va arriba, el número, ¿cierto? De la muestra en el cual yo voy avanzando, yo voy tomando la ventana, en este caso de 32. ¿Ya? Entonces ya, por ejemplo, el 140 se está asimilando, ¿cierto? A medida que tomo una ventana, entonces la suma a las anteriores y saca un promedio. ¿Ya? Entonces, obviamente, con eso nosotros evitamos esas líneas que están, eh, que generan como una mala interpretación del espectro. ¿Ya? ¿Y por qué pasa eso? Recuerden que eso es una eh, resultado de forzar, ¿cierto?, de el cálculo de una transformada sobre una señal, ¿ya? Que no se puede calcular, ¿ya? La reitero, ¿por qué? Porque la señal completa, ¿cierto?, es señal no estacionaria, ¿ya? Tiene una componente aleatoria. Ahora, la solución, ¿cierto?, es ir buscando ventanas pequeñas donde nosotros sí supongamos que la señal es estacionaria. Y como en esas pequeñas ventanas la señal no cambia, en una cuadrada, obviamente aparece esta señal sampling que ya se está apareciendo a la de arriba. La de arriba está en radianes por segundo y la de abajo la dejé en frecuencia. ¿Alguna duda, consulta, jóvenes? Ahí va. ¿Duda, consulta, comentario? Ya, yo después les voy a compartir el código para que lo tengan, ¿ya? Ahora, como les decía, es importante estos detalles, ¿ya? A ver,
¿No hay ninguna duda? Consulta. Como les decía al principio, nos queda de este lunes al siguiente la prueba. ¿Ya? Así que hasta lo que vamos hoy día, estamos ok para la prueba. Y lo que hoy día vamos a ver es un algoritmo que permite hacer una codificación de los bits. De la secuencia de... Nosotros, bueno, no hay consulta, ¿cierto, Mala? ¿No, profe? Perfecto. Ya, bueno, esto sigue, ¿cierto? Porque aquí este numerito va a llegar hasta como 2000 3000 creo que es. Ya, a medida que va creciendo, ¿cierto? Se va asemejando a la función, en este caso era la polar, es la que tengo yo. Se va asemejando cada vez más a la función sample. Aquí tengo esta. ¿Qué es lo que hemos hoy día? Solamente el Scrambler. Como les decía, con esto terminamos con la prueba y ya la otra semana vamos a hacer solamente puro ejercicio. El Scrambler es un algoritmo, ¿cierto? Que hace una secuencia, una codificación de la secuencia de bits, pero lo más importante es un algoritmo que permite asegurar 50% de unos y ceros, ¿ya? De forma aleatoria. ¿Qué es lo que hace este algoritmo? Nos asegura, ¿cierto?, de que nosotros tengamos una distribución adecuada de ceros y unos. Por ejemplo, si yo tengo una imagen con puros unos o puros ceros, una imagen negra, puros ceros, ¿ya? Yo le aplico el scrambler y el scrambler me va a generar, ¿cierto?, unos y ceros para tener este balance, ¿cierto?, entre los bits, ¿ya? Por eso lo que antes nosotros suponíamos, ¿cierto?, de que eran X, X probables, ¿cierto? O igualmente distribuidos, ¿ya? Los unos y los ceros, aplicando el Scrambler, ya eso pasa a ser una realidad, ¿ya? Por eso les decía que en realidad nosotros siempre vamos a asumir de que los datos vienen balanceados, ¿ya? Entonces, sí o sí, nosotros vamos a encontrar un algoritmo como el Scrambler, ¿ya? El Scrambler es más básico, ¿ya? Pero siempre hay algoritmos como estos que nos permiten a nosotros eh, generar una distribución aleatoria de unos y ceros. Y además funciona como, eso es importante, esta codificación, nosotros le ingresamos, por ejemplo, los bits de entrada, puros ceros. El Scramble genera una nueva secuencia de con 1 y 0, y en el receptor lo que nosotros hacemos es tomar esta señal, esta secuencia codificada, y la decodificamos, ¿ya? Y recuperamos todos los ceros que tenemos, ¿ya? Entonces, si alguien incluso recupera la señal entre medio, ¿ya? No va a poder, ¿cómo se llama?, decodificar, porque la codificación es bien simpática, ¿ya? Por lo tanto, esto sirve principalmente hoy día, sobre todo, para lo que es encriptación de datos, encriptación, encriptación de datos, ¿ya? Porque esto funciona exactamente igual que, no sé si tienen posibilidad de hacer transferencias con la clave, esta matriz de coordenadas o cosas así, ¿ya? Donde nosotros, por ejemplo, si hacemos una transacción bancaria, nosotros tendremos que entregarle las coordenadas, ¿cierto?, de esta tarjetita, ¿ya? Con la clave que en realidad esa pasa a ser como la llave del usuario, ¿ya? Entonces, la llave que tiene el usuario con los datos, ¿ya?, se encriptan y se envían, ¿ya? Y nadie puede desencriptar esa información porque no tiene la llave que tiene el usuario, la clave, la tarjetita, ¿ya? Y recuerden que esa, para poder descifrar, son infinitas combinaciones, ¿ya? Por lo tanto, no es tan simple descifrar. En este caso funciona exactamente igual, ¿ya? Este es el Scrambler.
Los bloques, ¿cierto? 1, 2, 3 representan los desplazamientos, los retardos, ¿ya? O delay, y los circulitos presentan el EXOR, ¿ya? Yo les decía que aquí nosotros tenemos lo que es la llave, ¿cierto? La llave en este caso la denominamos por F. Esa es la llavecita, el equivalente a la tarjeta de coordenadas que uno tiene en el banco, ¿ya? Y describe, ¿cierto?, la clave con la cual nosotros podemos desencriptar los datos encriptados con esta llave. Obviamente no podemos desencriptar con una llave distinta porque los datos no van a coincidir, ¿ya? Entonces, en este caso, nosotros hablamos de delay, retraso, ¿ya? Entonces, nosotros tomamos la secuencia S, ¿ya? Ingresa al delay, ¿ya? En 3 y se aplica un XOR y luego viene un retraso, un delay en 5, ¿ya? Estos bloques de aquí, ¿cierto? Antes del XOR, ¿ya? Son los que permiten definir la llave. Eso es lo primero. Entonces, ¿qué pasa con la llave? Nosotros podemos tener, ¿cierto? Cualquier desplazamiento, no necesariamente tiene que ser 1, 2, 3, después 4, 5, sino que puede ser 1 y 2, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, puede haber más de EXOR, ya hacia arriba, y eso da, ¿cierto?, la posibilidad de tener infinitas combinaciones, ¿ya? Y el desconocimiento de todo lo que está aquí, ¿ya? Es lo que permite que nosotros tengamos transmisión de datos seguros, o bien encriptación, ¿ya? Ahora, ¿cómo funciona? ¿Ya? Nosotros ahí tenemos la llave, le voy a poner aquí entre paréntesis, la llave o clave. Sin la llave no se puede hacer transmisión, o sea, recuperación de datos. Ya, nosotros tenemos a la salida, ¿cierto? El T, que es producto de, o cómo se obtiene la secuencia codificada, la T, ¿ya? Se obtiene a través de el S, ¿ya? Con un nexo, con el primer lazo que está abajo, ¿ya? Que es desplazar en 3, ¿ya? La señal S, ¿ya? Luego desplazar en 5 la señal S, más, fíjense, aquí la misma señal desplazada en 3, ¿ya? Vuelve a pasar en 3, ¿ya? Y eso significa que nosotros tenemos un desplazamiento en 6, ¿ya? Luego la 5 pasa por la 3, ¿ya? Y así, a medida que ingresa un bit, la señal continuamente se está eh, introduciendo el sistema, ¿ya? Entonces, como siempre se introduce al sistema, nosotros tenemos en el fondo que tenemos la secuencia de entrada, el S, ¿ya? Ingresa al sistema, ese es el F, ¿cierto? Ingresa nuevamente, se aplica un XOR, ingresa nuevamente, ¿ya? Y así, sucesivamente, se está aplicando hasta el infinito, ¿ya? La codificación de líneas. Entonces nosotros, cuando queramos hacer los cálculos, obviamente nosotros vamos a tener que tener una secuencia de bits, ¿ya? Esto es general. Así funciona el Scrambler. Entonces nosotros, ¿cómo podemos, cierto, comprobar la operación o la operatividad, cierto, eh, del Scrambler? Nosotros vamos a suponer que tenemos una secuencia la siguiente: 1, 0, 1, 0, 1, 0, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ahí está. Nosotros vamos a suponer que tenemos una secuencia de bits de entrada, ¿no? Esa de ahí. Y fíjense bien, nosotros lo que vamos a hacer es aplicar el Scrambler, ¿no? Ahí está. Entonces lo primero es que, ¿cierto? Nosotros tenemos el S, ¿no?, que se le aplica el F al principio. Entonces vamos a tener que calcular nosotros el FS.
¿ya? Sabiendo que el fs corresponde, ¿cierto?, a el desplazamiento en 3 y en 5. Por ahora vamos a dejar fuera solamente el S. Vamos a ver qué pasa, ¿cierto?, con el F por F, que es F cuadrado, ¿no? F por F por F, F al cubo, F, etcétera, ¿no? Vamos a ir calculando uno a uno los F. Entonces, calcular esto, fíjense, esto yo creo que lo vieron en sistemas digitales, ¿no? Esto es todo binario, ¿no? Por eso la suma que se ve en un Excel y la multiplicación también. Entonces, D por D, o sea, d 3 por D3, d 6, ¿ya? D3 con D5, D8, y el otro también me da D8, y el último me da D10. Resultado de 6 de 10. De 10. ¿Por qué? Porque recuerden que al ser el EXOR, ¿ya? El EXOR lo que hace es detectar igualdades de 1. ¿Ya? Y por lo tanto, nosotros tenemos aquí, ¿cierto? Si tenemos dos series iguales, nos va a dar 0. Por lo tanto, los de 8 se van a eliminar. Y siempre va a ocurrir que nosotros, si tenemos los desplazamientos, ¿cierto?, en EXOR pares, ¿cierto?, nosotros lo eliminamos, pero si tenemos impares, vamos a ver siempre 1. ¿Ya? Después calculamos el F al cubo, ¿ya? Y ese sería tan simple como calcular el F. Yo puedo repetir, ¿cierto?, el F por F por F, pero va a ser F por F cuadrado. Ya me queda más simple. De 3 con D6, de 9. De 3 con D10, de 13. De 5 y de 10, de 15, y de 5, de 6, de 11. De 11 y de 15. ¿Ya? Entonces nosotros vamos desarrollando todos, ¿ya?, los F. 1, 2, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Y aquí podría hacer varias combinaciones, pero yo lo que voy a hacer para calcular es el D2 o D cuadrado o F cuadrado, ¿cierto?, por F cuadrado. ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, ¿cómo es cuadrado? Profe, ¿Cierto? Dígame. no caché bien cómo sacó el FF, cómo llegó al D6 más al D10. Ah, aquí uno tiene, ¿cierto?, el FF que es S al cuadrado. ¿Ya? Entonces tenemos este por S. ¿Ya? Y esto es como yo le decía, esto tiene que haberlo visto en sistemas digitales, pero en realidad esto es como un binomio, ¿cierto? Una multiplicación de dos factores. Entonces siempre vamos a sumar las potencias. D3 por D3 de 6, D3 con D5 de 8, D5 con D3 de 8 y D5 con D5 de 10. La diferencia es que cuando nosotros tenemos EXOR, ¿ya?, los EXOR son detectores de, en el fondo, diferencia, ¿ya? Si tenemos dos arreglos iguales, esto me da 0. Y EXOR con 0 se mantiene en el arreglo que yo estoy aplicando. Entonces, por eso me va a dar de 6 de 10. ¿Ya? Ah, ya, profe, ahí me quedó súper claro. Muchas Y gracias. esa regla es para todos. ¿Ya? Entonces, Ah, ya, aquí para todo, todo. es exactamente, aquí se produce exactamente lo mismo. Entonces, aquí voy a tener de 6 por D6, de 6 por D10, de 10 por D6 y de 10 por D10. Pero igual lo voy a anotar completo. De 6 por D6 me va a dar 12 porque voy sumando, ¿cierto?, los exponentes. ¿Ya? El otro es 16, el otro también es 16 y el otro es de 20. Como se repiten, ¿cierto? El 16 en pares, ¿ya? Eso es importante, que sean pares. Si son impares, vamos a mantener uno, ¿ya? O sea, si tengo 5 factores, o sumando de 16, ¿cierto? 5, yo voy a dejar solo uno, ¿ya? Entonces aquí, como son pares, yo lo elimino. Entonces me queda de 12 de 20. Después me toca 1, 2, 3, 4, 5. F elevado a 5. Y aquí obviamente lo más simple es el F por el F a la cuarta.
Y aquí me da de 15, ¿cierto? De 3 de 20, de 23, de 5 de 12, de 17, de 5 de 20, de 25. Y así puedo seguir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A la sexta. ¿Ya? Entonces uno se pregunta a la sexta. ¿Hasta cuándo seguir? ¿Ya? Cuando nosotros lo hacemos, porque esto sigue hasta el infinito, ni más allá. Cuando nosotros lo hacemos analítico, ¿ya? Tenemos la gran ventaja de que nosotros tenemos una secuencia de bits definida. ¿Ya? Entonces aquí el S son bits finitos, ¿ya? Porque es a mano, ¿ya? Esto sigue infinitamente a medida que ingresan los bits, ¿ya? Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bits. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, 13 bits. Está bien. ¿Qué significa eso? Que obviamente estos de aquí no existen, ¿ya? Porque cuando yo aplique, por ejemplo, el desplazamiento de 15, yo voy a tener puro cero, ¿ya? Para el caso analítico. Este sí me sirve, ¿ya? Y así yo puedo ir viendo todos los bits que yo voy a ocupar. Y por lo tanto yo puedo decir que para este ejemplo, yo necesito solamente hasta el F3. ¿Ya? Dudas, consulta. Ahora, este corte que hacemos es solamente porque tenemos un ejemplo numérico donde tenemos solamente 13 bits, ¿ya? Y obviamente desplazar 13 bits en 14 ya son puros cero. Y el XOR con un cero nos va a dar siempre lo mismo que nosotros ingresamos, que en este caso es cero, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Ya? Lo que nosotros hacemos ahora es arreglar, ¿ya? Esto lo voy a hacer un poquito más fácil. Todos los F, ¿ya? Que yo tengo del sistema. Y el primer F, por ejemplo, me tiene el desplazamiento en 3 y el desplazamiento en 5. Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar todo en una matriz, ¿cierto? Cada fila corresponde a un D que yo tenga de los F que yo he obtenido. El primero, ¿cierto? Son de 3 y de 5 y yo los voy a anotar de esa forma porque recuerden que nosotros vamos haciendo esto. ¿Ya? Nosotros vamos haciendo el S, XOR de 3S, XOR de 5S y así sucesivamente hasta que nos dé. ¿Ya? El F2 tiene el 6 y el 10. ¿Ya? El 6, el 10. El F al cubo tiene el 9, el 13, el 11, el 15 y lo vamos a hacer ordenado. ¿Ya? El 9, el 11, el 13 y el 15. Después el F a la cuarta tiene el 12. ¿Ya? Y ahí descartamos, ¿cierto? El 20 lo descartamos. De hecho, el 15 lo vamos a descartar. ¿Ya? Porque ingresamos 15 0. ¿Ya? Y aquí lo vamos a cambiar porque se ve más bonito, más ordenado. Una vez que los tenemos todos, ¿cierto? Lo ordenamos y ahora empezamos a hacer los desplazamientos. ¿Hasta aquí alguna duda? Porque lo único que nos queda, ¿cierto? Es hacer el desplazamiento y vamos a aplicar el XOR tal como nos indica esta de ahí. Vamos a hacer todo eso. Y para esto hay que ser súper ordenado. ¿Hasta aquí alguna duda? Esto lo veo. Al menos a mí, profe, me ha quedado claro. Perfecto. Ya. De 3 significa, ¿cierto? Que yo voy a ingresar 3 ceritos. Desplazamiento en 3. 1, 0, 2, 0, 3. En la misma secuencia.
Y los últimos tres los elimino. D5 significa que la secuencia yo la voy a ingresar y la voy a desplazar en 5. Que es lo mismo que la anterior, ¿cierto? Desplazarla en 2 más. Recuerden que siempre un desplazamiento es agregar ceros. Ahí está. Y esos últimos dos ceros los elimino. ¿Ya? Lo mismo voy a hacer con el 6. Donde agrego un cerito. ¿Ya? El 9. Vamos a poner aquí el 9. Ahí está. Con respecto al anterior, ¿cierto? Al 6, agregamos 3 ceros. 1, 2, 3. Fíjense que tienen que quedar todos alineados porque de ahí nosotros hacemos el Excel. Por columna. El 10 con respecto al anterior, uno solo. Ahora, si uno ve, ¿cierto? Con respecto a la secuencia original, aquí está chueco. Ahí está. Aquí está chueco. Ahí sí. Y este de ahí. Y este de aquí, quedó chueco. Ahí está. Ah, no, pero esto tiene que ser así. Ya, lo vamos a hacer con respecto a la inicial. ¿Ya? Recuerden que cuando nosotros tenemos el 10, como decía aquí, hay que ser subordenado. Son 10 ceros que insertamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ya? Y esos de ahí fuera. Ahora vamos con el 11, que es uno más, un 0 más. Ahí está. El 12. Ahora lo bueno de este ejercicio, jóvenes, es que estos se hacen todos exactamente iguales. ¿Ya? 12. Y el 13 son puros 0. ¿Ya? Bueno, lo podemos dejar igual. Ya, queda más. Para que vean que estos son puros 0. 1, 2, 3. Ya, entonces nosotros hicimos, ¿cierto? La secuencia de aquí, está completa. Y tenemos, ¿cierto? Ya la operación de todos los D para obtener finalmente el T. ¿Ya? El T, recuerden que es hacer EXOR en columna. ¿Ya? Y lo de columna, ¿cierto? Como es un EXOR, nosotros vamos a ver las diferencias. O sea, en el fondo vemos la paridad de unos, que es lo mismo. ¿Ya? Si encontramos un 1, por ejemplo, como en la primera columna, nosotros el resultado lo que tenemos es un 1. En el siguiente no tenemos ninguno. En el siguiente tenemos 1. En el siguiente tenemos solo un 1. En el siguiente un 1. En el siguiente tenemos 2 1. Por lo tanto, ahí nos queda 0. El siguiente nos queda 1. El siguiente tenemos cantidad par de 1. En el siguiente cantidad impar. Cantidad par. 1, 2, 3 impar. 1, 2, 3 impar. 1, 2, 3 impar. ¿Ya? Entonces ahí nosotros tenemos nuestra secuencia codificada. ¿Ya? Entonces la secuencia que se está transmitiendo en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bits corresponde a esta. Si uno compara, ¿cierto? Esa con el S, ¿ya? No hay una gran alteración. ¿Ya? Por ejemplo, aquí se ven estos unos que se insertaron. ¿Ya? Porque tiende a balancear, ¿cierto? La cantidad de uno. Ahora este ejemplo es chiquitito, son 13 bits, no se ve mucho. ¿Ya? Pero si fuesen más, nosotros ahí vamos a ver el efecto, ¿cierto? De introducir o equiparar, ¿cierto? La presencia de unos y ceros. Yo voy a copiar este y este.
Vamos a la siguiente. ¿Ya? Ahora, ¿cómo decodificamos? ¿Ya? La decodificación se hace a través de, si se codifica con Scrambler, ¿ya? Se decodifica, recuerden el D con de Scrambler. Igual que se modula, demodula, codifica, decodifica, ¿ya? Acá hacemos un Scrambler de Scrambler. ¿Cómo funciona esto? Fíjense, nosotros ingresamos el T, desplazamiento en 3, desplazamiento en 2 y EXO, y nada más. O sea, le aplicamos la llave. Entonces, nosotros lo que hacemos, tomamos la secuencia T, ¿cierto? Para obtener el R. Aplicamos el desplazamiento en 3 de la secuencia, que significa, ¿cierto? Agregar 3 ceros. 1, 2, 3. Y el desplazamiento en 5. Lo voy a hacer aquí porque me falta espacio. Ahí. Y le agregamos 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y nuevamente hacemos el cálculo, ¿cierto? Del EXOR en columna, ¿ya? Para obtener la secuencia decodificada, ¿ya? Entonces vemos que el EXOR es contar, ¿cierto? Los unos, ¿cierto? Si están pares y pares. El primero es 1, segundo es 0, segundo es 1, segundo es 0, ok, pares, segundo. 1, 2, 3, 4. El siguiente es 1, 0, 0, 0, porque tenemos presencia de bit 1, ¿cierto? Par. Aquí es 1, aquí hay 3 y aquí hay 1. Y lo comparamos con la secuencia, ¿cierto? Original. Y obviamente el scrambler aquí me da exactamente lo mismo. Se me ocurre esto. Entonces, la señal o los datos son recuperados. Los datos son recuperados. Dudas, consultas, jóvenes. Ahora, lo más simpático del Scrambler es que uno aquí, si estas dos señales no son iguales, ¿ya? Si estas dos secuencias de bits no son iguales, es porque hay algún error por ahí, ¿ya? Entonces yo les digo que cuando uno está en la prueba es súper bueno porque uno sabe si se equivoca o lo hace bien, ¿ya? Porque aquí uno puede, en el fondo, comprobar, ¿cierto?, de que el desarrollo que uno hizo está correcto o incorrecto. Y con eso estaríamos terminando para nuestra prueba. ¿Dudas, consultas? Yo al menos, profe, no. Que ser ordenado nomás. Sí, eso es lo importante. Profe, Dígame. en la prueba se puede hacer, por ejemplo, si uno está desarrollando la prueba a mano, ¿la puede hacer en el computador como lo hizo usted para hacerlo más ordenado? Sí, completamente. Sí, no hay problema. Ya, Ahora, lo más ordenado que yo sugeriría es Excel, porque ahí uno en cada cuadrito va poniendo, por ejemplo, los unos, los ceros y todo eso. Si lo quieres en computador, yo le sugiero el Excel. Porque aquí hay se fijan que me costó por los espacios, por todo. En cambio, el Excel, uno pone, cada columna pone los bits. ya, profe, gracias. ¿Alguna otra duda, consulta? Perfecto, jóvenes. Quedamos de aquí, nos pasamos un poquito la hora, pero como les decía, ya esto es lo último que tenemos para la prueba.
Recuerden que está densidad real de potencia de las codificaciones de línea, está probabilidad de error y Scrambler. Solo eso, para qué más. ¿Ya? Ya muchachos, que estén muy bien. Nos vemos el lunes y nos dedicamos a hacer ejercicio. Bueno, profe, Nos vemos. nos vemos, que esté bien. Luego. profe. Chao, chao.